que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía. Como se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas, conversadoras como niñas. Toca la guitarra negra, tócala. ¿Cómo se puede amarte sin dolor? Muy buenos días, damas y caballeros. Después de un pequeño gran inconveniente técnico, ya por suerte solucionado, gracias Gino, empezamos un nuevo programa de guitarra negra desde el Centro Cultural Laura Bonaparte. Antes de comenzar les cuento nuestras redes sociales: Instagram Habemos Radio 2024, Facebook Radio Habemos 01 y YouTube @Habemos Radio 592. Y aparte de este programa, tenemos el lunes M aquí, Claqueta, Habemos Radio y Renegados. El miércoles Guitarra Negra, La Cuarta Mirada o Inmortales, Qué Maldad. El jueves Hasta las Manos, Castillos en el Aire, Mundo Agradable, Otra Yerba. El viernes tenemos Escrito con Sangre, Mate y Café, TIC Modernos, Todo un Palo y nuevo programa en la familia de Habemos Radio, Sensación Térmica. Hablando de sensación térmica, ay Dios mío, qué frío que hace. Y para entrar en calor, para que se nos vaya un poquito el frío, les voy a contar la historia de un tremendísimo músico, el señor Ángel Mateo. Eduardo Mateo. Vamos de vuelta, Eduardo Mateo. La historia nos cuenta que Ángel Eduardo Mateo López nació en Montevideo el 19 de septiembre de 1940 y falleció en la misma ciudad el 16 de mayo de 1990. Más conocido como Eduardo Mateo, fue cantante, compositor y guitarrista uruguayo, considerado una de las figuras más influyentes e innovadoras de la música popular del Uruguay. Reconocido por su singular síntesis de candombe, bossa nova, samba, beat y otras tradiciones musicales, desempeñó un papel fundamental en el surgimiento de una identidad musical uruguaya moderna durante las décadas de 1960 a 1970. Su obra ejerció una profunda influencia sobre generaciones posteriores de artistas, entre ellos Rubén Rada, Jaime Ross, Fernando Cabrera y numerosos exponentes de la música popular rioplatense. Eduardo Mateo nació en el hospital, como todos los uruguayos, no hay uruguayo que no haya nacido en el Hospital Pereira Rosell de Montevideo un 19 de septiembre de 1940 y fue el primero de los 3 hijos del matrimonio de Ángel Manuel Mateo Alonso y Silvia López. Su segundo nombre, por el que sería conocido toda su vida, fue un homenaje de Silvia al músico Eduardo Fabini, a quien admiraba y del cual en una época había sido empleada. El gusto por la música definía a la familia. Su padre era carnavalero y su madre apasionada por el canto. ¡Qué linda familia! Por su parte, su tío Tito, esposo de una hermana de Silvia, tenía un grupo de música brasilera y tocaba el pandero, además de ser un gran percusionista de candombe. La presencia de Tito en la casa de los Mateo López era constante. De ese modo, el pequeño Eduardo creció en un ambiente musical dominado por el candombe y el samba y aprendió algunas técnicas de percusión con su tío. Eduardo concurrió a la escuela número 98 Juan Zorrilla de San Martín y recordó de mala manera aquella etapa. Prefería en cambio salir a tocar candombe en la calle, junto con su padre y su hermano Carlos. Al respecto, Carlos recuerda más tarde:
Los hermanos nos unimos a una murga de niños cuyo repertorio consistía en 3 o 4 canciones de música popular escritas por Ángel Mateo, el integrante de más edad también llamado Carlos, y por el propio Eduardo, que guiaba el grupo y cantaba. A la edad de 14 años, Eduardo pasó a integrar una agrupación de música adulta acompañando a su padre. Los dos hermanos fueron al Liceo Joaquín Suárez, pero Eduardo abandonaría la enseñanza secundaria en segundo año y Carlos en cuarto. Eduardo más tarde se definiría como el peor de la clase. Al abandonar sus estudios, trabajó un tiempo como relojero y como apicultor. Nadie quiere ir a la escuela. Uy, qué... Y ahora vamos a la parte trágica de la biografía de Eduardo Mateo. En julio de 1989, Mateo inició una nueva relación sentimental con la maestra y bailarina Elena de Pena. Esta recuerda el mes de febrero de 1990 como un periodo muy bueno en su estado anímico. Por otra parte, por primera vez en su carrera, había quedado manifestantemente conforme y entusiasmado con su trabajo de estudio. Ese mes incluso llegó a escuchar regularmente Mal Tiempo sobre alchemia. Entre marzo y abril, Eduardo se unió a un nuevo proyecto en vivo. Esta vez fue con los terapeutas, liderados por Alberto Mandrake Wolf. Durante esa época se estaba proyectando una serie de recitales con Fernando Cabrera que se denominaría Mateo, los terapeutas y Fernando Cabrera. Si bien Eduardo se encontraba enfermo desde mucho antes, fue en esta época cuando empezó a sentirse realmente muy mal. Intentó disimularlo con todos, especialmente con Elena. Tenía un tumor cancerígeno abdominal y esa noticia se conoció 2 semanas antes de su muerte, momento en el que fue internado en el hospital de clínicas. Durante esas 2 semanas fue constantemente visitado y en general todos trataron de crear el mejor ambiente posible. Mateo particularmente adoptó el humor negro. Durante esas 2 y todos trataron de crear el mejor ambiente posible. Mateo particularmente adoptó el humor negro. El 16 de mayo, el día de su muerte, era el día fijado para el estreno del espectáculo con Cabrera y los terapeutas. El velorio se realizó en la mañana del día siguiente con poco más de 20 personas. Durante la quincena posterior a su muerte, la prensa le dio al hecho un espacio notable, apenas menor al generado en ocasión de la muerte de Alfredo Zitarrosa un año antes, siendo este último un personaje muchísimo más popular. Y ahora vamos a escuchar un temita de Eduardo Mateo para sacarnos un poco el frío. Dale gas. Toma uno. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Se mueve, corazón
músico Mateo Solo Biencelame, escuchamos a nuestro artista invitado del día de hoy, Eduardo Mateo, con el tema Yulele. Y bueno, y ahora que había quedado pendiente del programa anterior, les voy a contar la historia del teatro que nació Montevideo y nació este teatro. Les voy a contar la historia muy breve porque es muy larga. Yo intenté hacerla lo más breve posible. Del Teatro Solís, que es un teatro de ópera de Uruguay ubicado en el casco histórico de la ciudad de Montevideo. Sus obras comenzaron en 1842 y apenas 17 años después de la independencia de Uruguay, por eso digo que este teatro nació con la ciudad, y fue inaugurado en 1856. Se trata del teatro más antiguo de Sudamérica y uno de los escenarios más importantes del país, junto con la Scala de Milán y el Teatro Colón de Buenos Aires. Y uno de los escenarios más importantes del país, con una capacidad para 1.500 espectadores en su sala principal. A la hora de denominarlo, varios nombres fueron propuestos: Teatro de la Empresa, Teatro de la Paz, Teatro del Sol, Teatro de la Concordia, de la Armonía, de la Constancia, de Mayo, de la Libertad, de Artigas, Republicano, Montevideano y Oriental, pero la comisión directiva aprobó por mayoría de votos Teatro de Solís, en recuerdo y conmemoración del navegante Juan Díaz de Solís, primer explorador europeo en llegar al Río de la Plata. En agosto de 1840, el arquitecto modenés Carlo Succi presentó a la sociedad un informe en donde se detallan los terrenos disponibles para la construcción del nuevo teatro. En dicho informe, Succi pone a consideración de la comisión directiva 3 solares distintos. Para mejor análisis de los terrenos denominaré A, el que era plazoleta frente al antiguo Parque de Ingenieros, ahora Departamento de Policía; B, el del señor Elías Gil, al sur del mercado; C, el de los señores Carreras, cito la prolongación de la calle de San Sebastián. Área A, delimitada por las calles Sarandí, Bartolomé Mitre, Buenos Aires, Circunvalación y Plaza Independencia, atravesada por la calle Bacacay. El Teatro Solís en 1870, tras la construcción de sus 2 salas. Tomando en cuenta lo anterior, es que Succi consideraba la opción A como la más idónea para la erección de un edificio de esa naturaleza. Sin embargo, en su informe lamenta el hecho de que en 1838 dicha área fue loteada irregularmente y pese a ser reservada 3 años antes para este fin. Pasa entonces a centrarse en la opción C, donde describe que los trabajos de excavación se hallan casi de antemano hechos por la naturaleza. Además de notar la existencia de una cañada aprovechable para el sistema de desagüe del teatro. Desventajas como la inclinación norte-sur superior al 4% o la ubicación más alejada respecto de la ciudad fueron relativizadas por Succi, considerando que la presencia del teatro provocaría el poblamiento de la zona circundante, además de la distancia entre los distintos terrenos considerados, no sería lo suficientemente significativa como para descartar esta opción. Sobre la base de su trabajo, la comisión directiva decantó por la opción C, adquiriendo la manzana a un costo de 31 millones de pesos de la época. Dicho periodo, en las afueras de la ciudad se encontraba en un descampado de 20 cuadras de largo por 15 de ancho, rodeado de barracas, zanjas, médanos y algunos caminos. Esto responde a que aún no se había concretado el ensanche extramuros de la ciudad, delineado por José María Reyes, conocido como Ciudad Nueva.
En el apartado de descripción del teatro del informe de su proyecto, dicho arquitecto es categórico respecto a las características esenciales del croquis que concibe. No debo tampoco ocultar, dice Suchi, que la composición de este proyecto he alejado toda idea de mezquindad, sin por esto separarme de la economía. Obrando de este modo, he puesto en práctica el inconcluso axioma recomendado por todos los hombres versados y prácticos en la materia, y que tan a propósito repiten Lommel y Kraft en su arquitectura de los teatros: que los edificios sean de utilidad pública, se han de construir con economía, pero sin ahorro. Bueno, es un teatro muy bonito si tienen la suerte de poder ir a Montevideo. Es un teatro que vale la pena visitar. Tiene muy buena acústica, está a la altura de la Scala de Milán, en Italia, y el Teatro Colón de Buenos Aires. Así que vayan si pueden recorrer, si pueden ir a Montevideo, vayan y después me cuentan. Bueno, ahora vamos al segundo temita de nuestro artista invitado de hoy, si está Dani. Jacinta, quien te regaló la flor y el sol, mi amor, y ese color del mirar que llevas. Dime dónde vas, tan linda, solo me dices adiós, me voy muriendo y allá te vas, cabellos al viento. Apúrate que se va el tren. Apúrate que se va el tren. Apúrate, chiquete, 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 chiquete. Apúrate, chiquete, 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 chiquete. Apúrate, chiquete, chiquete, chiquete. Y seguimos escuchando a nuestro artista invitado de hoy, Eduardo Mateo, del disco Mateo Solo, Bien se lame, el tema Jacinta. Y ahora vamos a meternos en la biografía de un actor todoterreno uruguayo muy bueno. Les voy a contar la biografía de Enzo Bourincic Roldán, que nació en Montevideo el 22 de marzo de 1993, hijo del futbolista Guillermo Bourincic, que jugó en Montevideo Wanderers Fútbol Club, y su esposa Silvia Roldán Risotto. Tiene 3 hermanos, Aníbal, Viviana y Ángel, y es de ascendencia eslovena por línea paterna. Su abuelo nació en Murska Sobota e inmigró a Uruguay junto con su familia a temprana edad. Enzo fue criado en el barrio Gruta de Lourdes y cursó sus estudios en el Liceo Jubilar Juan Pablo II. En su adolescencia decidió dedicarse a la actuación y en 2013 ingresó a la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Shirwood. Bourincic ha desarrollado su carrera actoral
principalmente en el teatro, mientras todavía estudiaba actuación. Participó como actor invitado en varias producciones de la Comedia Nacional, como El gato de Schrödinger en 2016 y El lugar de las luciérnagas en 2017. En 2019 formó parte del elenco de la obra Cuando pasen sobre mi tumba de Sergio Blanco. En 2018 obtuvo un papel menor como un oficial de policía en la película La noche de 12 años, para luego incursionar en el cine independiente. En 2021 protagonizó la película 9, en la cual interpretó a un futbolista inspirado en Luis Suárez, y asimismo ha realizado participaciones en series como Porno y helado, Losi, El espía arrepentido, y fue protagonista del cortometraje 2023. Perdón, en el cortometraje Noti Lucas. En 2023, Bobrincic protagonizó la película La Sociedad de la Nieve. Peliculón, si pueden verla. Dirigida por Juan Antonio Bayona, basada en el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, interpretó a Numa Turcati, un joven que no pertenecía al plantel del Old Christian Club, pero que se embarcó en el viaje por invitación de un amigo. A fines de octubre del 2025 fue confirmado como parte del elenco de la serie de Netflix El futuro es nuestro, adaptación de la novela El mundo de Jones May de Philip Dirk. Y también si ustedes yo lo hice y es el parecido es notable. Te estaba hablando de que iban a hacer la biopic de Alfredo Zitarrosa y Enzo. Enzo va a ser Zitarrosa en su adolescencia, porque tienen un aire contrastando fotos de los dos, el parecidísimo, con un poquitito de maquillaje, es notable, así que señores, tengámoslo en cuenta. Enzo Bobrincic, actorazo, actor todoterreno. Y bueno, y ya creo que nos estaba, a ver, no sé si tenemos algo más, no. Bueno, señoras y señores, este fue el programa. No recordamos el número de Guitarra Negra, y antes de despedirme le vuelvo a reiterar nuestras redes sociales. Habemos Radio 2024, Facebook Radio Habemos 01 y YouTube @Habemos Radio 592. Y nos estamos yendo con nuestro músico invitado de hoy, Eduardo Mateo, con el tema de Nosotros Dos, del disco Mateo Solo Pincelable. Nos vemos el miércoles que viene, gente. Chao. Sabes bien que lance. Bueno, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira, sé que tú lo sabes bien. Si me miras, pero no alcanza donde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda entera. Y siempre solo